¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y estamos acá para hacer otra lectura por sí o por no. Recuerden que pueden elegir más de una opción para hacer preguntas, tienen 3 opciones hoy y también recuerden que voy a responder sobre amor, sobre trabajo, sobre dinero, estudios y también un mensaje espiritual para aquel que lo desea. Así que ya mismo empezamos, tengo el mazo bastante mezclado, lo voy a hacer bastante rápido, pero recuerden que es tan importante como el sí o el no a la pregunta que pueden hacer, que es la que quieran dentro de esos ámbitos, ¿no? Por supuesto, y que tenga que ver con ustedes. Esto no es para predicciones generales, así que bueno, voy a cortar en 3 y voy a poner las 3 opciones. Pueden hacer la pregunta que quieran, como les dije, siempre que involucre una respuesta por sí o por no, y también pueden elegir una opción para distintas preguntas, pueden hacer hasta 3 preguntas. Así que bueno, ya está todo bastante ordenado, así que lo tenemos acá. Hoy tenemos helados, así que vamos a elegir cuál sabor o gusto o color les gusta. Voy a empezar con el helado de menta que tenemos acá. Después el de frutilla en el medio, o fresa, y vainilla al final. Así que tienen las 3 opciones. Le mando un saludo muy grande a la gente de Estados Unidos, de México, de Colombia, también de España, que me miran en el canal. Así que espero que empiecen un muy buen año y que estén todos muy bien por allá. Así que vamos ya. Los voy a dejar pensando la pregunta que quieren hacer por sí o por no, lo que quieran, de los distintos ámbitos que le enumeré. Así que piensen la pregunta, fíjense cuál de todas las opciones los atrae, elijan una, o si tienen, como les dije, 3 preguntas, pueden hacer una para cada uno de los helados, a ver si les contesta sí o no. Yo ya mismo, recuerden también que tienen la parte de miembros en el canal, los que quieran sumarse a la membresía. Así que ya mismo me voy a quedar callado para que tengan unos segundos para elegir la opción. Bueno, supongo que habrán elegido alguna de las opciones. Ya tienen la pregunta hecha, así que voy a quitar las cartas que están de más acá. Vamos a sacar frutilla y vainilla. Y ya mismo voy a empezar a contestarles con lo que son las de menta. Ya está acá la de menta, vamos a colocarla acá y vamos a mezclar un poquito nada más, solamente para que las cartas tengan movimiento. Voy a cortar y ya voy a poner las 5 cartas que van a decir si lo que preguntaron es sí o es no. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Ya las tienen ahí. Concéntrense bien en lo que preguntaron. También les voy a describir. Recuerden que no solamente es importante el sí o el no, sino lo que rodea cada una de las respuestas. Así que vamos a verlo. Tenemos como primera carta el as de espadas, 9 de copas, 7 de bastos, el emperador y por último el 2 de bastos. Bueno, vamos a ver, para el amor primero, si lo que preguntaron tiene que ver con una relación de pareja. Les voy a contar un poco cómo empezó y cuál es el devenir de esta pareja. Es una relación que empezó con mucha emoción controlada. Trataron ustedes de no dejarse llevar, pero la relación fue avanzando y la idea de poder construir una relación más seria se dio en esta relación con el emperador, con alguien que le llamó mucho la atención. Recuerden que por más que esté el emperador, también para los chicos que preguntan, en este caso es una energía masculina, pero no identifica ni mujer ni hombre. Y la última carta de todas es el 2 de bastos. O sea que si están pensando que la pregunta es si van a poder estar en pareja con esta persona o tener una relación, la respuesta es sí. Hay que trabajar en esto, ¿no? O sea, hasta el 2 de basto, que nos indica a través del basto que hay que trabajar. Cuando digo trabajar, ¿a qué me refiero? A alimentar esta relación. No es una relación que funcione sola,
Digamos que la idea de relación más formal está un poco más de parte de ustedes que de la otra persona, por lo tanto van a tener que fogonear o darle vida a esta relación de alguna manera. No viene fácil la cosa. No digo tampoco que esté difícil, o sea, la respuesta es sí. Si preguntan si le gustan a alguna persona, la respuesta es sí, el emperador está interesado en ustedes. Así que hay un interés incluso para tener una relación. Sobre todo el consejo es que mantengan esa parte espontánea de ustedes, que a esa persona la atrae mucho. También es una respuesta de sí. Si preguntan si la persona se va a volver a comunicar, también la respuesta es sí. Todo lo que pregunten con respecto a la relación de pareja y al amor, a lo que preguntaron, la respuesta es sí, y tiene que ver con también tener que aportar a la relación. Entiendan bien esto, porque si no tal vez salga mal. Necesitan aportar un poco más. No existe esa idea de quedarse como esperando que el otro haga todo y no mover nada a ustedes, incluso si quieren tener algo con esta persona que aún no han tenido. Si es una relación establecida, están esperando tal vez recomponer la relación, también la respuesta es sí. Para el amor, la respuesta es sí en todo. Así que muy bien, buena situación para el amor en este lado de menta. Vamos ahora a la parte de dinero. Para el dinero, si hicieron alguna pregunta sobre si van a aumentar las ganancias, si van a ganar más dinero, si hay aumento de sueldo, si el emprendimiento que están llevando adelante va a estar mejor, cualquier cosa, la respuesta es sí. Pero, como hago una aclaración que muchas veces hago, todavía no está el dinero. O sea, la inversión es buena, las decisiones que tomaron son buenas, pero se están preguntando si ya mismo van a tener el dinero. Bueno, por ahora no. Se entiende la diferencia, ¿no? O sea, están generando una situación que puede traer dinero a futuro, pero aún no van a ver los resultados. Si están preguntando también sobre algún tipo de venta o algo, la respuesta es no por ahora, ¿eh? Si están preguntando para vender una propiedad, un vehículo o algo, falta todavía. Está la situación, la idea de que alguien lo compre está, pero todavía no se define el lado de menta. Así que en todo lo que es crecimiento económico, se están preguntando algo de ese tipo, la respuesta es sí, pero hay que esperar para ver esos resultados por delante. Si me preguntan sobre trabajo, acá la cosa cambia. Si quieren cambiar de empleo o están buscando empleo desde cero o cualquier cosa que tenga relación con el trabajo, la respuesta es un sí muy grande. Pronto obtendrán el trabajo. Acá el 2 de bastos habla de trabajo en cooperación. Si son también trabajos empresariales o de estructuras empresariales, es mucho más favorable la respuesta y es un sí muy grande. Lo merecen, sobre todo si es en cargos de autoridad, que tienen responsabilidades a su cargo. La respuesta para lo laboral es sí. Para aquellos que están buscando trabajo y no tienen en este momento, es un muy buen momento para seguir llevando el currículum, para seguir relacionándose, porque la respuesta es sí en lo laboral. Si preguntan por un nuevo trabajo, también la respuesta es sí. Si preguntan si les conviene más, también la respuesta es sí. Eso en lo laboral. Ya dije lo económico, dije lo laboral. Vamos a estudios. La respuesta para los exámenes, si están preguntando si van a aprobar materias, es sí. Pero, como les hago siempre una distinción, cuidado si son 2 materias. Traten de dar 2 asignaturas. No sé si en España y en México también le dicen asignaturas. Coméntenme, díganme en los comentarios. Yo le digo asignaturas en Argentina. Así que la respuesta es sí, pero no quieran meter una tercera materia. Si están planeando 2 o 3, decídanse por solamente rendir 2 materias, no 3, porque en la tercera puede ser que fallen. Aunque bueno, pueden probar y también en otro momento volver a darlas si no tienen resultados positivos. Pero tienen muy buenas posibilidades si son hasta 2 materias. Mensaje espiritual. ¿De qué nos habla el mensaje espiritual? El mensaje espiritual nos habla de usar la razón, controlando los sentimientos, para poder conciliar dentro de las relaciones con cierto poder y poder mudar y cambiar cosas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, exactamente lo que les digo, que en una relación, para a veces tener poder, no siempre hay que imponerse, sino que también tiene que ver con controlar las emociones
para poder estar mejor con nosotros mismos y con los demás. Ese es el mensaje espiritual, helado de menta. Así que muchas gracias, pongan like, que me ayuda a seguir subiendo videos. Vamos a ver qué más hay hoy acá. Tenemos el helado de frutilla. Vamos a ver qué hay para el helado de frutilla. A ver si lo que preguntaron es sí o es no. Ahí está el helado de frutilla. Voy a mezclar un poco nada más para ver qué nos contestan las cartas sobre lo que preguntaron, si es sí o es no. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Vamos a ver qué nos salió. Tenemos el mago, el 7 de copas, atención los que están preguntando por amor, el caballo de bastos, el 6 de espadas y el ermitaño. Bueno, les voy a responder claramente. Si es una relación que ya existe, lo que les digo es que acá en algún momento estuvieron por ir a más en esta relación y la cosa está un poco frenada. Están ustedes tal vez reflexionando con el ermitaño, que es la última carta, en si salir de la situación o quedarse. La respuesta a lo que preguntaron es sí, pero va a llevar tiempo. El ermitaño nos indica tiempos largos, o sea que hay que esperar para que esto empiece a dar el fruto que ustedes esperan. Si preguntaron si le gustan a alguien, la respuesta es sí, pero tal vez este no sea el momento. Como les digo, haya que esperar un poco para que esta relación se dé o se lleve a cabo. Si preguntan si la persona se comunica, también tienen que esperar. Y si no, como les digo siempre, yo les recomiendo acercarse a ustedes porque van a esperar una eternidad. A esta persona le cuesta mucho decidirse a ver qué hace. Así que es lo que tienen acá. Si lo que preguntan tiene que ver con si alguien va a volver, ahí en ese caso la respuesta es no, porque la persona está en el ermitaño, está reflexionando demasiado, da muchas vueltas a las cosas y no se decide. Así que si realmente les importa la relación, también les recomiendo que se acerquen ustedes y no que estén esperando a alguien tan indeciso. Pero bueno, ustedes decidirán si realmente quieren tener algo con una persona que le cuesta tanto decidirse. Es una cuestión de ustedes ya, ¿no? Así que en el amor, la mayoría de las cosas que pregunten es un sí, y tiene que ver con esperar también. Es sí, pero hay que esperar. Para cualquier cuestión de las que estén preguntando, no es el momento, van a tener que tener paciencia, pero hay un gran interés, hay mucha alegría, y también hay posibilidad de que los elijan para una relación no solamente temporal, sino que vaya a ser interesante en el tiempo. Así que tengan en cuenta eso. Vamos para el tema del dinero. El dinero, la respuesta en cuanto a aumento de dinero, en cuanto a cobrar alguna suma que esté pendiente, en cuanto a facturar más en un nuevo proyecto, inversiones financieras, lo que quieran por ahora es no. Si hablan de un incremento de dinero, la respuesta es no. Hay que dejar pasar tiempo. No se hacen las cosas de un día para el otro o no dan rendimiento de un día para el otro. Está el ermitaño, falta. Si me preguntan por lo laboral, es lo mismo. No es el momento indicado. Está el ermitaño. Hay un viaje de por medio que tal vez define algunas cositas acá. Han elegido bien, pero aún no está lo laboral habilitado para que ustedes puedan modificarlo, obtener una mejor relación de dependencia o generar algún trabajo nuevo. Lleva tiempo. La lectura de este lado de frutilla de hoy tiene que ver con tiempos más largos de los que están calculando para que se den las cosas. Así que tengan esto en cuenta. No es que no va a ocurrir, sino que falta un tiempo para que esto ocurra. Recuerden que en este canal yo no digo lo que ustedes quieren escuchar, sino que digo realmente lo que sale en las cartas. No subestimo a los consultantes, así que esperen un poco que esto ya va a ocurrir más adelante. Eso con respecto al tema laboral también. Vamos ahora al tema de los exámenes. Los exámenes, la respuesta es sí, pero no un gran puntaje en el examen. O sea, los exámenes los pueden aprobar, pero tengan cuidado con estar pensando de más.
Los exámenes deben ser estratégicamente preparados, pero no estar leyendo bibliografía accesoria, aumentando la cantidad de conocimiento. Enfóquense en lo que les piden, no en aumentar, ponerse a leer, distraerse con otras cosas, porque eso termina en una cuestión mental que no nos conduce a ser eficaces en el examen. ¿Me entienden bien lo que les digo, no? Chicos que están en examen, chicas que están en examen, recuerden eso. Han dado muchas vueltas. Esto es cuando hay una frase en España que usan que lo llaman tata mental, ¿recuerdan la paja mental o algo así? Bueno, ese es el problema acá. Hay mucha de eso y hay que definir un poco más las cosas, ser más concretos, más pragmáticos para el estudio. Vamos al mensaje espiritual. ¿Y el mensaje espiritual de qué nos puede hablar? Si no es de lo que estuvimos hablando casi toda la lectura de esta opción. Nos habla de los tiempos adecuados para las cosas. Nos habla de que aún con las herramientas del mago, aún cuando tenemos todo a nuestro favor, aún cuando ya elegimos lo que queremos y lo tomamos con alegría y nos embarcamos en buscar eso, siempre hay que volver a reflexionar. Hay que tomarse el tiempo necesario para poder madurar las situaciones que la vida nos presenta. Esa es una visión espiritual de las cosas. Recuerden que yo siempre hablo de crecimiento personal y de espiritualidad en estas opciones. Así que tienen el lado de frutilla, esta reflexión del ermitaño, la capacidad de poder elaborar las cosas y no se piensan, no solamente no se realizan, sino que no se interiorizan. Y esto, que parece tan prometedor, puede durar un segundo y terminarse. Así que reflexionen, guarden esos conceptos para cuando los necesiten utilizar. Muchas gracias de lado de frutilla, un saludo muy grande, como les decía, a la gente de México, de Estados Unidos, de la parte latina de Estados Unidos, también a la gente de Argentina, que siempre está presente. Les mando un abrazo muy grande. Comenten en el video, pongan like, así puedo seguir haciendo videos, que cuesta muchísimo llevarlos adelante. Vamos con el helado de vainilla. A ver, helado de vainilla que tenemos hoy. Estoy haciendo los videos más breves. Díganme si les gusta, o también en algún momento intercalo algún video un poco más largo, como siempre, que eran como de 1 hora. Bueno, estoy tratando de cortar los tiempos a ver si la gente se queda, porque ven muy poca parte de los videos. Así que bueno, lo mezclé un poco. Helado de vainilla, vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Vamos a echar la mezclé, vamos a ver las 5 opciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Así que coméntenme si les gustan los videos un tanto más breves. Tal vez lo que haga también en algún momento sea las opciones en distintos videos. También coméntenme si mirarían esos videos que estén por separado, porque el tema es que cuando una persona pregunta y mira una opción sola, queda todo el resto del video sin mirar y no se recomienda. Ese es un problema que hay, que no tiene que ver con ustedes, pero bueno, que a mí funcionalmente hace que los videos no sean recomendados. Pero bueno, vamos a ver vainilla, 7 de pentáculos, el 10 de pentáculos, cuánta idea familiar hay acá, la estrella, el 3 de bastos y por último el 3 de pentáculos. Bueno, quien haya hecho alguna pregunta por familia, por poder formar una familia, cualquier cosa que esté relacionada con ese tipo de idea, la respuesta es un sí gigante. ¿Por qué? Tienen el 10 de pentáculos, que si lo miran bien, es la carta de la familia, lo ven acá, y además de todo eso, tienen la cooperación familiar en el 3 de pentáculos. O sea que es una excelente visión para cualquier cosa que tenga que ver con una familia. Voy a tener hijos con esta persona, voy a tener una relación que vaya hacia una familia. Cualquier pregunta que hayan hecho de eso es sí. Cualquier cuestión en el amor. Encima tienen la estrella y bueno, están planeando también alguna cosa en familia, algún viaje, alguna cooperación, trabajar en la casa todos juntos. Cualquier actividad que tenga que ver, si es que tienen hijos, si es que tienen familia, es muy productiva y la respuesta es sí. También si se quieren mudar o si están pensando en modificar, hacer una reforma en el hogar, cualquier cosa de esa, la respuesta es sí enorme, un sí muy grande. Si preguntan si le gustan a una persona, la respuesta es sí, pero esta persona va muy lentamente, va pensando,
tienen el 7 de pentáculos. Quiere decir que los valora para tener una relación más profunda, pero está planeando tal vez muy lentamente las cosas, o sea que no hay que apurarla, no hay que estar con la ansiedad, que es el mal de estos años, de estos días y de estos últimos tiempos, ¿no? O sea, no estar con la ansiedad encima, porque en mala consejera ya esto dará frutos. Ven que están las raíces en la tierra, aún no han dado frutos, pero pronto, muy pronto, esto ocurrirá. Así que la respuesta es sí. Si preguntan si alguna persona va a volver, la persona lo está pensando. Está muy cerca de concretarse. Yo les diría que acá a un mes o un poco menos o un poco más también, puede ser entre un mes y medio, esta persona se va a comunicar con ustedes. Está acá en el 3 de bastos. Así que cualquier pregunta que haya tenido que ver con el amor, si esa persona va a dar un paso adelante, si se va a volver a comunicar, para los que tengan contacto cero también, si va a volver a aparecer, la respuesta es sí. Todo lo que pregunten de relación, de pareja, la respuesta es sí. Hay una lentitud, pero la carta de la estrella hace que esto decida las cosas a favor de ustedes. Así que la respuesta en todo lo que tiene que ver con el amor es sí. Vamos a ver ahora para el tema del dinero. Para aquellos que me preguntan por inversiones, que tengo muchos que invierten en criptos, en el mercado americano, también en bolsas de otros países, si piensan si van a incrementar su finanza, la respuesta es sí. Está el 3 de oro. El 3 de oro habla de que todo lo que tengan cerca se convertirá en ganancia. O sea, lo que ya invirtieron sobre todo se convertirá en ganancia, no las nuevas inversiones. También va para cualquiera que quiera agrandar su negocio o emprendimiento. La ganancia proviene de lo que ya hicieron. No inviertan tal vez más, pero la respuesta es sí. ¿Voy a ganar más dinero? Sí. Los que tienen comercios o venden cosas, ¿voy a vender más durante este tiempo? La respuesta es sí. ¿Voy a juntar el dinero que necesito? La respuesta es sí. ¿Tendré un aumento en mi empleo? Sí. ¿Voy a tener más ventas? También es sí. La estrella y esta carta de que todo aquello que estuvimos sembrando florece y poco a poco empieza a crecer. Terminando en esta carta donde, si ven, el 3 de pentáculos ya es oro. O sea que el dinero ya está llegando a ustedes y se irá incrementando a medida que pase el tiempo, pero hay una mejora económica. O sea que todo lo que tenga que ver con una mejora económica, con juntar dinero, con ver si van a poder pagar algo, si van a poder estar mejor, la respuesta económica con respecto al dinero es sí. Si van a poder vender algo, sí. Tal vez no lo vendan todo o todo lo que pretenden vender, o el precio no sea el que están pidiendo, pero lo van a conseguir en el dinero. En lo laboral la respuesta es sí. Acá se habla de que ustedes estuvieron planificando un cambio, tal vez un cambio de trabajo. Si me preguntan si les conviene, la respuesta es sí, el cambio de trabajo, sí a ese nuevo proyecto. Lo que están pensando, tienen la estrella de su lado, y también esta idea de que de a poco las cosas van a ir floreciendo, ¿no? Como en el 7 de pentáculos. Así que sí, y el final es un dinero. Así que no está de más. Para lo laboral, los que estén buscando trabajo de cerca, de cero, que estén sin trabajo en este momento, o estén tratando de hacer algún emprendimiento, sobre todo si es familiar, la respuesta es un sí enorme. Muy buena idea tienen, es interesante la idea que han tenido, llevarla adelante será fructífero para tener abundancia económica. Así que muy bien, 100% recomendado para todo lo que es dinero. En todas las preguntas que hayan preguntado por lo económico, la respuesta es siempre la misma, es sí, muy grande, y sobre todo si hay cooperación familiar en el negocio que están llevando a cabo. Vamos a ver, en lo laboral ya lo dije, vamos a ver los exámenes. Para aquellos que tengan exámenes, la respuesta es un sí muy grande, sobre todo que lo ven por el 3 de pentáculos, quienes tengan el número 3. Aquellos que estén por rendir 2 materias y piensen si se largan a tirar una tercera materia, la respuesta es sí, háganlo, que les va a ir muy bien. Van a poder aprobar las 3 materias que están por delante, que las tengo acá, las ven en el 3 de pentáculos.
Es excelente el resultado, excelente, así que lo tienen por delante con muy buen resultado. La estrella ha hecho que puedan mejorar su capacidad de estudio y aquello que están planeando se va a dar. Si están también buscando algún puesto determinado mientras estudian para trabajar, también es una muy buena idea, o el emprendimiento estén pensando relacionado con el estudio. También muy interesante lo que se viene a futuro, así que den para adelante, jueguen esa carta que es muy interesante. Vamos a ver el tema espiritual. ¿Qué nos enseña el tema espiritual? A ver si ustedes juegan un poco conmigo. Es claro, nos habla de la familia y de la gente cercana. No siempre cuando se habla de familia y de grupo se está hablando de familiares propiamente dichos. Pueden ser amistades, gente cercana al consultante, a ustedes, que colabora. Todo lo que se hace en colaboración es la mejor manera de regar lo que comienza, lo que da brotes, en todo sentido. Todo lo que sea hecho en comunidad hace que los seres humanos puedan producir mejor, se sientan mejor y formen parte de algo. Nos habla de eso, del sentido de comunidad. Qué casualidad, siendo que ustedes mismos en mi canal son una comunidad. Así que les pido eso, seamos una comunidad, aporten para ayudarme también a mí a poder seguirles trayendo este tipo de material. Les mando un abrazo desde aquí, pongan like, un saludo muy grande a todos los países de Latinoamérica, a Estados Unidos, a México, a Colombia, a Chile también, a Uruguay, a todos los que, a Perú mismo también, a todos los que colaboran con el canal y los que puedan, háganse miembros. Les mando un abrazo muy grande desde aquí, que tengan un excelente día.